Finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. A finales del siglo XIX llegan a Bolivia una serie de pensamientos relacionados al desarrollo, progreso y la modernidad en las principales ciudades de Bolivia. Estos pensamientos influenciaron en la educación. Durante este periodo se crearon escuelas y colegios, dependientes de diversos niveles gubernamentales, gobierno central, departamental y municipal. De la misma manera, clases particulares de instrumentos musicales, como el piano. A principios del siglo XX, la educación fue una de las temáticas más importantes por la política liberal. La educación, como una institución de formación de estudiantes escolares, especialmente para el sector rural. En esta época, el 85% de la población boliviana estaba concentrada en áreas rurales. Los gobiernos liberales, en particular de Ismael Montes, conjuntamente con los pedagogos, realizaron un análisis a las políticas pasadas donde la educación fue duramente criticada, porque a los educandos se les daba una instrucción verbalista, pasiva y receptiva, que no correspondían a las necesidades de una región y de un país. Ante esta problemática, los liberales plantearon establecer una transformación profunda con la educación en Bolivia. Este posible cambio consistía en establecer una educación pragmática con principios y valores como la integridad, unidad, patriotismo, disciplina, honradez, etc. Desarrollo de la educación liberal. A finales del siglo XIX, en los inicios del periodo liberal, se visualizó un proceso de modernización y expansión del sistema educativo boliviano, es decir, el número de estudiantes incrementó más de 6 veces, la proporción de alumnos se triplicó en primaria y la tasa de alfabetismo creció. Esta expansión estuvo acompañada de un crecimiento en los recursos públicos asignados al sector educativo, pero aún así este recurso era insuficiente para lo que la educación requería en la época. Es importante resaltar que la educación boliviana tuvo un lento desarrollo en este siglo, debido a la inestabilidad política y el bajo crecimiento económico. Por tanto, el país ingresó al siglo XX con un sistema educativo limitado y tradicional. En este contexto llegaron al poder los liberales, quienes traían un proyecto modernizado en base a un modelo con desarrollo hacia afuera y con el estaño como base económica. Los maestros de la educación primaria se formaron en la Escuela Normal de Sucre, fundada en 1909, organizada por el profesor belga, Dr. Georges Rouma, director general de instrucción. Posteriormente, en diciembre de 1914, se fundó la primera escuela normal rural en Humala, La Paz, y en 1915 en Colomi, Cochabamba. De estos centros de formación docente, las dos últimas estaban establecidas en lugares alejados de los centros de la población urbana, precisamente para habituar a los y las alumnas a la vida, costumbre, industria existente en los campos, así como el cariño al medio rural, sus habitantes, etc. Aspectos fundamentales de la reforma educativa en la época liberal. Punto número 1. Mejora del sistema administrativo de educación. Se implementan las direcciones de educación administrativa a las unidades educativas tanto de primaria como secundaria, antes dirigidas por la jurisdicción de los municipios. Punto número 2. Inicia la formación de maestros en Bolivia. Existían pocos maestros y los que existían eran formados en el exterior del país o eran de esos países. Hasta 1903, cuando se fundó la primera norma de maestros de primaria en Sucre, la primera norma rural, la Humala en La Paz, y en 1916, la primera normal superior para formar profesores de secundaria. Punto número 3. Privilegiar la primaria en el área urbana.
Punto número 4. Desarrollo del currículo para primaria y secundaria. Punto número 5. Fortalecer la institución indígena. El concepto que se manejaba en el civilizatorio se pretendía enseñarles el castellano e introducirlos a la vida nacional. Punto número 6. Promover la educación de la mujer. Promovía la educación mixta en las normales y se desarrollaron los primeros liceos de señoritas en La Paz en 1917. Punto número 7. Iniciar la educación comercial y técnica. Educación técnica con inauguración de escuelas de comercio para formar contadores o peritos de oficina, escuelas de agrimensura y las escuelas de minería en Oruro y Potosí. Hush.